Bueno, Luis, por fin vamos a hablar de La Odisea de Christopher Nolan. Yo ya no sé si me voy a acordar de todo. Da Porque igual. la vimos hace, ¿qué? ¿Dos semanas? 2 o 3 semanas ya. Sí. Lo que pasa que es verdad, también es cierto, que desde que la vimos, yo, por lo menos en mi caso, no he parado de leer cosas y de adentrarme en lo que ahora están llamando mucho los antiguos. Efectivamente es tu caso. En mi caso, ¿a que sí? ¿Te has dado cuenta? Porque yo no he leído nada. Pero sé mucho de lo que me has dicho. Y bueno, hay que decir que estamos grabando este podcast mientras caminamos por la campiña, ¿no? Por primera vez. A ver qué tal. Mi gran sueño, grabar un podcast contigo mientras camino contigo. Hemos hecho grabaciones random, pero en un podcast. Exacto. Hemos practicado muchas veces, pero con temas creativos, ¿no? Sí, voy a intentar focalizar más que nunca. Y hablar bajito, porque Sí. estamos en un entorno donde no se suele hablar muy alto. Ujú. Y sí que es verdad que puede ser que de vez en cuando nos encontremos con algún viandante al que hay que saludar. Escucharéis que decimos bonsoir Bonsoir, a la gente mayor bonjour. y bonjour a los más jóvenes. Exacto. Porque saludan diferente. Cuestión generacional. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar este podcast? Porque claro, hablar de la Odisea de Christopher Nolan implica también hablar del poema en el que se basa, que, atención, yo no lo he leído, pero sí que me he leído como opiniones y takes y todo lo que y muchas cosas que tienen que ver o que están alrededor del poema. Y bueno, Luis, sí que no sé si lo tuviste que leer, pero sí que tienes una formación más clásica, pues tú tuviste que estudiar latín, ¿no? Y no sé si griego también. Sí, griego. En el instituto yo hice algo tan excéntrico visto hoy en día como estudiar griego clásico. Y sí que pues tuvimos que traducir algunos fragmentos de la obra. Sí, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, ya vamos a empezar o yo por lo menos, a parafrasear o a hablar de Maribel, que es mi nueva... Que no es Maribel, La Maribel. de la peluquería o la tienda, no, es Mary Bear. Maribel, María la Oso. Uh-huh. María Oso. Y bueno, como bien comentaba, Maribel, la Maribel, es profesora, bueno, fue profesora porque creo que ya está jubilada, aunque no ha parado de publicar cosas y de participar en podcasts, etcétera, sobre divulgación de los clásicos. Uh-huh. Y habla de eso, de que una de las formas de enseñar el griego y el latín, sobre todo el griego, ¿no?, era traduciendo. Y es una cuestión muy interesante también, por ejemplo, lo que comenta la Emily Wilson, que es la última traductora, bueno, una de las traductoras de la Odisea en inglés, Uh-huh. La primera mujer, ¿no? Primera mujer que la traduce, Uh-huh. que os invitamos a que leáis la crítica que le hace precisamente a la Odisea de Nolan. Y el podcast, ¿no? Y hay un podcast, sí, un podcast de London Press o algo. Bueno, os los dejaré referenciados en las notas del programa, porque vamos, que esto va a tener un montón de referencias. Y nada, comentaba de eso, de las cuestiones de traducción, ¿no? Sí, básicamente el griego y el latín lo estudiábamos, pues tenemos una parte de teoría, donde nos explicaban pues en el latín los casos, el estilo directo, el estilo indirecto. En griego pues estudié menos, solo fue un año, pero la parte práctica se basaba en que te ponían un texto en latín o en griego, pues de la Eneida, de la Odisea, de la Ilíada, y el examen era traducirlo al castellano. Traducir al castellano, y no sé si ahí también mencionabais estas cuestiones como comentaba de Meribert, de hacer una traducción colectiva que comenta en uno de los pasajes de su libro, creo que el de Los clásicos sin filtros, que salió este año traducido al castellano, donde habla de las traducciones colectivas que hacían en sus clases y que al final terminaba traduciendo el comienzo creo que era de la Eneida de Virgilio, con el bienvenidos, ¿no? Era una frase muchísimo como más metafórica, ¿no? De el león coge la espada o una cosa así, no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo era. Y realmente lo que buscaba eran traducciones menos literarias y más de significado intrínseco, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, ¿no? Un significado más
no literal, sino un poco la idea general. Eso dependía mucho también del profesor que tuvieras. Ujú. Mi profesor de griego era un sacerdote, entonces era Más literal. más literal, pero mi profesor de latín en la universidad sí que buscaba eso, a lo mejor no tan extremo como propone Merioso, Merioso. pero sí que no quería que fuera una traducción literal y que no entendiéramos nada de lo que estamos haciendo, sino que cogiéramos la frase original y le diéramos una actualización. Ujú. Bueno, y aquí todo este rollo de hablar de los clásicos y hablar de las traducciones del griego, ¿por qué, no? Ajá. Porque, bueno, pues porque al final, como bien dice Voy a también... estornudar. Vamos por el campo y de vez en cuando hay alguna gramínea o algo que me hace Como estornudar. bien también dice Emily Wilson, la traductora, la Odisea ha sido un texto que se ha versionado muchas veces. Ujú. Y no por ello tenemos que tomarnos la Odisea de Nolan como una adaptación, ¿cómo se dice eso? Una buena adaptación porque sea muy parecida al texto original. Sí que fiel no tiene por qué ser bueno. Exacto. Y eso un poco lo utiliza para precisamente cargarse a todas estas críticas que ha recibido de que si la Odisea es woke, no es woke y... Mira, un amigo. Ajá. Seguramente no, es que hemos visto un cuervo y hemos descubierto este año que van de 3 en 3, casi siempre. Son Pero sociales. este parece que va a su bola. Este va a su bola, sí. Estará buscando a su amigo. Bueno, esto lo que te comentaba, Luis, Sí. de las adaptaciones. Sí. Bueno, yo creo que buscarle fidelidad histórica a un poema épico, que es en sí literatura, además, claramente de componente fantástico, además. Y que además está compuesta por la acumulación de un montón de historias orales, pues es absurdo, como muchas cosas de hoy en día. Es decir, no hay que buscarle ninguna realidad histórica. Sí, que una cosa de las que más me ha sorprendido de la gente comentando la Ilíada, la Ilíada de la Odisea, era la fidelidad y el rigor histórico, ¿no? Ajá. Que es una cosa que a mí me ha impresionado porque digo yo, pero la Odisea no era algo mitológico. Sí que está algo basado, ¿no?, en hechos reales, en el sentido de que el espacio en donde ocurre y el hecho histórico en el que se basa, sí que se supone que existió. Pero todo lo demás, toda esa travesía hasta llegar a casa, evidentemente tiene muchos pasajes fantásticos, En el ¿no? momento que aparece un cíclope, unas sirenas y tal, que tú le pidas rigurosidad histórica es un poco absurdo, además. La rigurosidad histórica, la mayoría de las personas que la han criticado, critican lo que les apetece, porque se supone que estamos en el Mediterráneo, en Grecia, y nadie dice pues que Matt Damon no podría ser Que es el demasiado rubio, protagonista, ¿no? ni que sea todo tan oscuro, pues es el Mediterráneo. Exactamente, ¿no? Pero claro, van a por otras cosas, ¿no? Por lo típico, el aburrimiento de la guerra cultural, que es aburridísimo. No, y además que te han enmarcado una historia, se supone que muy mediterránea, o ubicada en el Mediterráneo, Ujú. en un sitio que parece más bien una tragedia vikinga, ¿no? Sí, porque, bueno, vimos aquel vídeo sobre el color tan interesante, Sí, sobre la evolución del color. de Puto Miquel, que aquí hay que referenciarlo, bastante interesante. Muy interesante, muy recomendable. Y sí que es verdad que tanto digamos, las vestimentas como el color marcan un poco cómo se ve lo serio, lo riguroso en cada época histórica, ¿no? Entonces, si tú ves películas de Peplum, películas de romanos, películas ambientadas en estos poemas mitológicos de los años 50 y 60, son estallidos de color. Y aquí parece que si metes un tono que no sea un ocre o un azul oscuro, ya es que la película no es seria, ¿no? Como que solo puede ser esos colores para la fantasía. Y ves un poco cómo cada época pues tiene su idea de lo que es el color. Entonces, plantear todo ese tema de la Rigurosidad histórica. rigurosidad histórica, pues me parece ridículo.
porque es un poema épico, lleno de pasajes fantásticos, que de hecho como diría aquel, el que decía lo que le da calidad a la película, por lo que le da la calidad Sanchi Drián, el maravilloso Sanchi Drián, lo que le da calidad pues a los poemas épicos de este tipo es que no tienen por qué ser ni históricos ni reales, sino que tienen un componente fantástico, muy rico, ¿no? Y que de hecho aquí en la película está bastante mermado. Sí, además, claro, la propia composición de la Odisea, ¿no? En cantos, que un poco viene a decir que realmente funciona como un recopilatorio de historias que se contaban oralmente. Exacto. ¿No? Un poco lo que pasaba también pues, con los cantar de gesta, los vulgares, ¿no? Y todo sí, esto. La tradición oral, que al final llega alguien o varias personas y lo recopilan en formato escrito, un poco para que no se pierda, ¿no? Como esa especie de conservadurismo del arte, o conservadurismo en este caso, de las historias que se contaban Sí, conservacionismo, mejor dicho, ¿no? Sí, conservacionismo. De conservar, sí, exacto, más que de ser conservador. Sí, ¿no? Correcto. Acabamos de ver, de hecho, una película, ¿no? Que va un poco de eso también. Sí, esta tarde la hemos visto, está ya en plataformas, que es la historia del sonido, The History of Sound, con dos actores muy en boga, son Mescal y Josh O'Connor, ¿no? Paul Mescal y Josh O'Connor, que son dos musicólogos que se empiezan a recorrer en los años 20 los Estados Unidos buscando un poco todas estas canciones de la tradición oral de varios lugares de Estados Unidos, que la gente se canta unos a otros y ellos querían dejar un registro, en este caso, pues sonoro. Y eso es una cosa que dependiendo de la expresión artística de la época, se ha valorado o no, porque las películas al principio se tiraban. Las series de televisión. Las series de televisión, los tebeos, los periódicos. Se grababan encima, ¿no? Los archivos de periódicos, claro, que se reutilizaban. Sí, sí, o en televisión las series, pues se emitía un capítulo de Doctor Who, y luego la semana siguiente se grababa encima, porque no existía la conciencia de que eso valía la pena conservarlo. Bueno, es que recordemos que la Carta de Atenas, que es la carta que firman los países para conservar el patrimonio histórico, creo que fue en 1924, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, precisamente sí, para proteger todo aquello que se perdió. Sí, hay muchas expresiones artísticas consideradas menores en su momento, cuyas obras se han perdido en su gran mayoría. De hecho, el Partenón de Atenas ha sido por muy poco que no nos ha llegado intacto, porque hubo una explosión en el siglo, creo que fue, no sé si es 18 o 19, le estoy hablando de muy de memoria. Hubo una explosión porque fue un arsenal de armas, sí, y hubo una explosión que se cargó toda la parte central. Sí, sí. Pero si no, hubiera llegado intacto a nuestros días. Que fíjate qué suerte que ya haya llegado como ha llegado. Sí, al final tiene un componente, sobre todo en arquitectura, un componente importante de suerte, ¿no? Porque hay monumentos que han pervivido durante tiempo y otros que han durado menos de un siglo, ¿no? Exacto. Bueno, un poco después de esta introducción a lo que era el contexto, vamos a ponerle literario, ¿no? De esta nueva adaptación de esta película de Christopher Nolan, queríamos llevar el podcast un poco poniendo los pros y los contras o diciendo lo bueno y lo malo de esta obra, ¿no? Sí, sí. Y diciendo un poco cada aspecto bueno o malo que te ha parecido. Por ejemplo... ¿Por dónde quieres empezar? Por esta primera introducción que hemos hecho, precisamente, que unas cosas que yo le digo que es bueno de la Odisea, es que ha traído a la conversación cultural de nuevo los clásicos. Y esa conversación cultural creo que es importante en el sentido de establecer a quién pertenecen los clásicos, o si los clásicos tenían ideología, y quién entra dentro de la asignatura o de la academia clásica, si también solamente pueden estar los griegos y los romanos, o también hay que meter a Egipto, hay que meter las culturas de la India, hay que meter también
las historias de la antigua China, antiguo Japón y evidentemente de todo el continente africano y de las americanas. Y ¿no? de las de América. Sí, yo creo que en principio es bueno, ¿no? Vamos a calificar de bueno que haya puesto un poco otra vez en la conversación lo que llamamos los clásicos, ¿no? El clasicismo, la edad clásica. Además, a mí personalmente me ha hecho pensar en cosas que nunca me había planteado, la importancia del latín y el griego, pero desde el punto de vista de quizá nosotros como españoles o como italianos, o por supuesto griegos, estamos más cercanos, pero sí que vas viendo un poco, recordando películas, libros, que esa cultura, esa tradición occidental que marcan griegos y romanos, sin estar los griegos muy en Occidente, casi como que se la apropia al mundo anglosajón, ¿no? Y como una cuestión de prestigio, pero también una cuestión elitista, imperialista, bueno, ¿no? Yo estoy aquí, en la academia, en la universidad, yo sé latín y griego, por tanto soy más culto que tú, que no lo sabes, incluso la iglesia, hasta los años 60 la misa era en latín, que no hay que olvidarse. Ahora nos puede parecer extrañísimo, pero que la gente fuera a escuchar no el sermón, que sí que se hacía en la lengua, pero toda la liturgia era en latín, todas las lecturas y demás. O sea, tus padres y nuestras madres han vivido la misa en latín. Sí, de jóvenes, porque creo que eso lo cambia Juan XXIII, creo. Sí, Juan XXIII en los años 60, ¿no? Sí, lo que has dicho. ¿Cómo no? Pero claro, dices, como que algo que es de unos lugares muy concretos de Europa y que no son del mundo anglosajón, se lo ha apropiado pues ese mundo anglosajón académico y también la iglesia, ¿no? Como prestigio y como marcar un estatus. Bueno, también recordemos que la iglesia sigue llamándose Iglesia Apostólica Romana, ¿no? Católica Apostólica Romana. Entonces, realmente la iglesia se vende como una continuación del Imperio Romano. Efectivamente. Pero yo creo que ha sido bueno que esta película se haya hecho en ese sentido, porque ha vuelto a despertar el interés por todas esas culturas. Bueno, es que la Odisea se ha agotado en muchas librerías. Sí, no se la va a leer casi nadie, pero... Pero se la han comprado. Se la han comprado o la han regalado. O estará seguramente muy difícil de conseguir en las bibliotecas. Sí, seguro. Y bueno, pues son lecturas además exigentes por el formato cántico, el formato poético y el lenguaje de la época, aunque esté traducido. Yo recuerdo también leerla traducida para ayudarnos un poco a entenderla. Claro, también teníamos 15, 16 años, pero la recuerdo dura. Eso es una de las cosas también que comenta Merivert en uno de sus libros, y es que en una ocasión le preguntaban un administrativo haciéndolo las competencias transversales de la asignatura de clásica, que para qué servía, ¿no? Estudiar clásica. Y una compañera suya de Merivert, la catedrática de la asignatura, comentó que los clásicos te enseñan a leer cosas difíciles. Cierto. Aparte, sin tener nada que ver, yo tengo poco el recuerdo de cuando que por fin entendí cómo funcionaba el latín, después de mi quinta convocatoria de segundo de carrera. Era una sensación de como que se te abría la mente, ¿eh? Parecido a cuando entiendes cómo funciona el ajedrez, ¿no? O las matemáticas o un idioma, cuando empiezas a entender un idioma. Entonces tiene ese punto, ¿no? Tiene ese punto de apertura mental. De meme de las matemáticas, ¿no? De la mente maravillosa. Efectivamente, de repente lo ves todo y se te enciende la chispa, ¿no? La verdad es que sí que tiene ese componente. Que vuelvan a salir los clásicos a la palestra, ¿te parece bien, no? A eso le damos un punto positivo a Nolan. Yo creo que sí. Vamos a ir contando positivos y negativos, pero este es positivo. Este es positivo. Porque creo que independientemente de que el latín o el griego se lo apropiaran ese mundo académico elitista, creo que... Los ricos, vamos. Para los mí, burgueses y los nobles. Esta ya es una opinión personal. Creo que desapareciera el latín y la filosofía como asignaturas obligatorias en la enseñanza española, para mí es una tragedia.
Sí, porque además era una forma de que precisamente la baja clase, la clase baja, lo que somos todos nosotros, que estamos mucho más cerca de esa clase que evidentemente las altas, nos acercáramos a esa cuestión elitista. Y esa cuestión elitista yo creo que te daba no solamente estatus, sino también te daba facilidades para entender otras muchísimas cuestiones etimológicas y se dice así, ¿no? Etimológicas. Sí. Etimológicas, y que la ciencia, tanto la ciencia como la historia, nos ha enseñado justo después, ¿no? Sí, es cierto. Además, la eliminación de esas asignaturas las vuelve más elitistas y vuelve más apartados unas clases de otras, porque de nuevo hay una gran parte de la población que, en cierto modo, en ese sentido está iletrada. Iletrada y porque que no estudias latín y sobre todo no estudias filosofía, sí, las humanidades en general te convierte en iletrado. Total. Es que esa separación de humanidades y ciencias es una de las peores cosas que le ha podido pasar al mundo moderno, porque no solamente ha pasado en España, también ha pasado en muchos otros planes de estudios de otros países. En Francia, de hecho, la diferenciación entre humanidades y ciencias se produce mucho más pronto que en España, que es como, yo qué sé, con 12 años, una cosa así, tienes ya que elegir qué vas a estudiar o qué te gusta más. Cuando realmente, por ejemplo, disciplinas como la arquitectura bebe de ambas de una forma increíble, ¿no? O sea, la biología también. La biología. La química incluso. Es que toda disciplina científica tiene una ética. Y esa ética, si tú no la aplicas desde antes de empezar a estudiar esas disciplinas, desaparece. O sea, y la ética es una de las disciplinas de la filosofía. ¿Cómo puedes separar humanidades de ciencias? Que no puede. Así estamos creando ingenieros que directamente no se aplican o inteligencias artificiales que directamente pasan de la ética. La inteligencia artificial tiene un punto interesante que me refiero que es que como todas estas personas que querían estudiar ingeniería sin esa ética, sin esa filosofía, se convirtieron un poco en maquinetas, pues no está mal que la IA lo sustituya, porque ellos ya eran maquinetas, pues tú no querías ser persona, querías ser máquina, pues ahora una máquina te ha sustituido. Bueno, de eso es precisamente una de las cosas que dice César Portela en su último ensayo, el de Redes Vacías, habla de que cuando empezaron a hacer estudios las empresas de a quién podían sustituir, a qué trabajadores podían sustituir por las IA, se dieron cuenta que a los que tenían que sustituir sobre todo eran a los mandos intermedios, a esos ingenieros, a esas, vamos a llamarles parásitos del sistema, que precisamente son los que más han vendido a su amo, ¿no? A los que más han olvidado a qué clase social pertenecen, ¿no? Y yo quería, para terminar con el tema de la filosofía, un pensamiento así un poco provocador, que creo que... Una take. Sería, es más grave que la gente no estudie filosofía a que la gente no lea un libro de literatura en su vida. Es más grave, por supuesto. O sea, yo creo que si me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Que la gente lea mucha literatura pero no sepa nada de filosofía? ¿O que la gente sepa mucho de filosofía y no lea nada de literatura? Filosofía. Por supuesto. Además, porque es una de las asignaturas más divertidas. Leer es muy importante, depende de qué leas. Si lees la media de lo que se publica... Marian Rojas de Estapé. No, o novelas que no valen nada. Sí, como cierto pedo planetas de este año. ¿De qué te aporta eso? Tampoco te aporta mucho, bueno, te aporta a lo mejor más que no leer nada, pero no mucho más. Además, todas las autoras que están saliendo sionistas, vamos, que ahora me acabo de enterar hoy que la de Mañana, Gabriela Sevin, es sionista también. Cosa que no me extraña, porque si me pongo a ver los personajes que tienen en la novela, pues hay 2 judíos posiblemente sionistas, un profesor sionista directo, y bueno, y ocurre una cosa que me cabreó bastante, pero bueno, esa no tiene es sentido. La de Mañana, de los videojuegos. Sí. Ahora vas entendiendo por qué el libro te iba cabreando. Pues sí, exacto. En fin, no se salva ni uno. Claro, que sepas que Scarlett Johansson también es sionista. ¿En serio? Pero no era Natalie Portman. No, es más Scarlett Johansson, creo. Natalie Portman es israelí, ¿no? Sí, pero la otra... ¿Qué ha pasado con Scarlett Johansson? ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Eso es lo que ha dicho. No ha dicho nada. Hace donaciones. Uf. Pero bueno, investigaremos más. Scarlett, tío. Investigaremos más en ello. En fin. Bueno, terminando con esta primero bueno y malo, vamos a seguir con el siguiente. Se lleva 1-0. Uno nomás. 1-0, pero va 1-0. Sí, 1-0 y llevamos 27 minutos de podcast. La introducción. Bueno, se oye un poquito de música ya del pueblo al que vamos. Lo mismo tendremos que parar cuando lleguemos al pueblo y seguir un poquito más adelante, ya veremos. Bueno, el siguiente punto que tengo aquí en el guión es el formato IMAX. ¿Bueno o malo? Malo.
¿Pero malo porque, porque lo ha hecho Nolan o malo por...? Malo por varias cosas. Primero, porque tú no puedes hacer una peli supuestamente para todo el mundo. No van a hacer películas para el gran público. Porque es un director muy mainstream, además lleva al cine a gente que normalmente no va al cine. Y hacerlo en un formato que solo se va a ver en 20 salas en todo el mundo. Solo se va a ver bien en 20 salas. Eso por un lado. Y lo segundo, es que el cabrón no lo aprovecha. Es que sabe componer muy mal, Luis. Es que es caretos. Media película son caretos, que pasó haces un 4/3 de esto de la del Faro Sí. y quedan mejor. Pero es que además es muy fuerte, es terriblemente sangrante esto, porque es la primera película en la historia que se rueda enteramente en IMAX. Hay otras películas que están rodadas en IMAX, pero no todo el metraje. Y esta además es que el formato IMAX son cámaras que solamente pueden, o sea, hacen un ruido tremendo, un ruido espantoso. Y entonces tienen que estar bastante lejos de los profesionales, en este caso, de los actores, etcétera. Y además ¿Qué? ¿Qué has dicho? pesan una barbaridad. Porque claro, es un formato analógico, no es digital. Ajá. Digital sí que son las proyectores, que ya me he informado de esto a partir... Porque tenemos ahí un Una pitote, duda pero y un pitote. esto es digital, esto es analógico, 70 milímetros. ¿Qué es esto? Pues entonces está rodado en 70 milímetros de IMAX, que es distinto al 70 milímetros normal. ¿Vale? O sea, el 70 milímetros de IMAX es mucho más alto, es igual de ancho que el 70 milímetros normal, pero es mucho más alto. Los rollos pesarán, ¿eh? Los rollos pesan una barbaridad, más que se pueden rodar 45 minutos de metraje. Por tanto, imagínate tú qué locura. Además, En el celuloide normal eran 20 minutos. Por 20 eso lo de Hitchcock en la soga, que los planos secuencia podían rodar lo que duraba el rollo, que era ya, luego ya te avisaban con la marca de cigarro arriba para que cambiara. pero eso es para cambiar rollo, ¿no? Claro, Sí, pero sí. porque no podías... Sí, pero que es distinto el rollo que ya se proyecta que el rollo Claro, de regrabación. Pero no podías meter tampoco más de 20 minutos en la cámara. Vale. Bueno, entonces, lo del IMAX es un absoluto desastre porque, claro, la inmensa mayoría, nosotros incluso, yo creía que habíamos visto una versión de la Odisea en IMAX que fuimos a ver, pero claro... 2 horas de coche, 2 horas de coche para, en fin, para eso, 20 pavos. 20 pavos Y unas butacas cómodas al principio, pero después de 2 horas no cómodas, porque no te puedes recostar. recostar bien. O Y sea, además sí aquí te en podías Francia la gente no se mueve nada en el cine, entonces no nos podemos mover. ni hablar. Ni hablar, ni movernos, ni Ni cambiar, comentar nada. ni cambiar la pierna de, ¿no? Nada, no podías hacer nada. Estábamos estáticos, como las cámaras de Estábamos muy Nolan, bien, como los además, planos de Nolan, estáticos. Teníamos un niño cine a la derecha Uf, y una niña final a la izquierda. que se pusieron, cruzaron de brazos y los 3 horas estuvieron como contemplando la divinidad. La divinidad, sí. Pero el caso es que incluso de la versión de IMAX que vimos nosotros estaba cortada, Luis. Tiene un cacho cortado arriba y abajo. Cosa que no entiendo porque yo creía que era un tema de proporciones. Que la proporción que tú proyectas en el cine muchas veces hemos visto que tiene bandas negras en los laterales y O sea, que es como bandas un negras. Screen X, ¿no? Exactamente, o sea, es que al final, ¿por qué no se hacen las proyecciones? Esta es mi Tenemos que duda. menos ir a Montpellier. Sí, a ver. Es el que tiene el IMA 70. El único en Francia es en Montpellier, que también es fuerte, que no haya uno en París, que es la capital, pues no hay en Montpellier. Y el que tiene el Fenómeno es el 70, sin ser IMAX. O sea, también han visto una versión muy recortada, tanto por arriba como por abajo. Si queréis ver cuál es la proporción de cada una de las proyecciones, o los cortes que hay, porque proporción es la misma, bueno, puede ser la misma, pero no la aplican en todas las proyecciones, pues pasaros por la página web de este podcast, que ahí voy a poner una imagen que lanzó Fotograma con esas proporciones. Uh-huh. Entonces el IMAX, El cagada. IMAX negativo. Negativo total. Además, Claro. eso demuestra que Nolan es un clasista, no un clasicista, sino un clasista de cojones. Yo tengo una sospecha además que tiene que tener algún tipo de contrato con IMAX. Hombre, claro que lo tendrá, porque además la mayoría del presupuesto, o sea, no, una parte muy importante, no sé si la mayoría de los 265 millones que creo que ha costado, ha sido el presupuesto tanto de las cámaras, lo que ha costado las cámaras, lo que ha costado las lentes, el material para rodar y el revelado. Porque además la forma que tienen de revelar a esta gente es que revelan, pasan a digital, montan y luego vuelven a revelar en IMAX. O sea, es una cosa O sea, como... que al final queda ahí, ¿no? Pero yo seguramente lo que ha hecho es dar trabajo al
al universo IMAX durante 2 años o 3, Ujú. porque me imagino que sería un invento caro, que tampoco se está a mejor como optimizando económicamente, Mm. y han pillado al director más famoso, le habrán soltado también un mazacote Sí, de porque pasta, además es un Roland invento de los Emmerich. años 70, ¿no? O por ahí, ¿no? Creo que sí, la verdad es que no estoy muy puesto, pero creo que sí. En fin, que no es una tecnología de hace poco, vamos, que es una tecnología bastante antigua. De hecho, otra cosa que íbamos a comentar del IMA Sí, es que, aparte al principio eran solo documentales. exacto, eso es lo que te iba a comentar, que al principio, debido al problema que tenían con el sonido, con la grabación de sonido, puesto que son muy ruidosas, solamente se grababan documentales. Y además documentales de gran formato, es decir, que te aparecía no el primer plano de un hurón, sino en grandes espacios impresionantes para verlos a alta definición. Sí. Cosa que Nolan tampoco hace. Que Eh, cuando rueda un gran plano general precioso, en territorios ocupados precisamente, además, del Sáhara Occidental, te lo pone solamente 1 segundo o 2 segundos de metraje, ¿no? yo he de decir que quedé fascinado sobre todo al principio de la película hay 3 o 4 planos, uno en la playa, otro como del barco llegando, que nunca había visto tanta nitidez. Sí, exacto. Y me impresionó. Pero dices, joder, si tienes eso a lo más veces, ¿no? Claro, o un plano más largo, más Ah. contemplativo, como hace a lo mejor directores como Villeneuve, ¿no? Que sí que aguantan la cámara y el plano muchísimo más. Pero este Nolan es que de verdad que le gusta más, yo que sé, que se meta a TikTok, ¿no? O que se meta, pues yo que sé, con la Emerald Fennell también a montar videoclips, no sé. Yo quería comentar sobre el IMAX que en Alicante hubo una sala IMAX donde están los Odeón, que aparte era con butacas abatibles, que se movían, proyectaban, pero no funcionaba económicamente porque las películas eran documentales. Eran documentales son impresionantes, pues eso, de astronomía, de naturaleza, pero eso no tenía... La gente prefería irse a ver la Fast and Furious que eso. Pero yo no llegué a ir Los nunca. documentales para la servir. Claro, yo nunca no llegué a ir, pero sí que personajes eran impresionantes, pero a mí no me interesaba. Y aparte era la entrada a la cara y prefería irme a ver pues, el cine de estreno, ¿no? Y por eso no funcionó. No funcionó en ningún momento el IMAX. Creo que el siguiente punto que tenía apuntado era el rodar en localizaciones impresionantes y ocupadas para no aprovecharlas, que ya hemos hablado de ello, por tanto, aquí no sé si apuntarlo como dos cosas distintas y decirle que son 2 puntos negativos cada una o lo metemos todo dentro del IMAX. Bueno, yo pondría que es otro punto, es aparte de eso, no aprovechar, ya que encima ha rodado en territorio ocupado, que está muy mal, por lo menos, ya que vas, aprovéchalo. Entonces yo le pondría otro negativo. Vamos 2, ¿no? 2 negativos. Vamos -1. 1, 2, ¿no? Sí, 1, 2. Un positivo y 2 negativos. Y 2 negativos, por tanto, -1, ¿no? -1. Exacto. Bueno, el siguiente punto que tengo apuntado es el cine de lo realista, incluso en libros fantásticos, que creo que ya lo hemos tratado un poquito en la introducción. Me gustaría hacer la apreciación de que durante la película hay un momento en el que van a la isla de los gigantes estos increíbles, ¿no? Que aparece primero un niño y como que lo toman Sí, por el bosque, ¿no? por el bosque, etcétera, que no me recuerdo muy bien cómo se llamaba esta isla. Y luego, al huir ahí, van a la de Circe y me parece que es como la misma isla. Esto, claro, en la película yo me imagino que lo hace por un tema de dotar de realismo a la cinta. Realismo y... Continuidad realista. Continuidad realista y también hay como una obsesión que a mí me molesta mucho. Muchas veces se habla en las películas, se las critica, porque tienen diferentes tonos. Y eso a los noladitas y a ese tipo de público les molesta mucho. O sea, si de repente van a una isla y es todo como si fuera Wicker Man, con colores chillones, ya esto es una mierda. La película tiene que ser toda igual. Cuando realmente... Eso es bueno. Eso la convierte en buena película. Sí, la coherencia ludonarrativa, ¿no? La coherencia narrativa y estética, y estética, ¿no? Y fotográfica. Que realmente es una cuestión, yo diría que vaga. Porque claro, ¿vaga de perezoso o vaga de...? Vaga de perezoso. De tú, que eres Nolan, que puedes precisamente jugar con el tono porque la gente no te va a criticar en exceso, la gente que te quiere, la gente que te gusta. O sea, tú no vas a dejar de ganar dinero porque en una película investigues o innoves,
porque de hecho eres de los pocos directores que puede hacer IMAX, que puede rodar en IMAX, intenta hacer una cosa como novedosa como ya hiciste en Tenet, que te saliera mejor o peor, pero la gente fue a ver Tenet, ¿no? O sea, ¿por qué esta obsesión por lo riguroso, lo realista? Porque es que encima incluso se carga a la misma presencia de los dioses. O sea, esta obsesión, ¿no? Porque sea todo oscuro y melodramático también, ¿no? Porque hay poca comedia. Yo creo que Nolan es un tío bastante inteligente en el sentido de saber exactamente, conoce muy bien a su público. Igual que, por ejemplo, Tarantino, o ya no hablemos de Shyamalan, no tiene ni idea de cómo es su público, o al público al que le podría haber gustado, o al que gustó sus primeras películas, no lo tiene clarísimo. Que es un público que quiere sentirse inteligente viendo sus películas y que está viendo algo importante y serio. Entonces, él en ningún momento, aun siendo Nolan, quiere perturbar, inquietar o sentir que puede decepcionar a sus fans. Entonces, es un director cero riesgo. En esta arriesga por otras cosas que lo haremos después. Más por los mensajes filosóficos que lanza la película. Pero a nivel de obra cinematográfica, de narración, de estética, sí, procura complacer a su público. Que no me parece mal. Sí, no es un tío que eso es lo que busca como director, complacer a su público. Sí, pero lo que ocurre un poco, ¿no? Es otra cuestión que hablaba, por ejemplo, Alberto Corona y Marta Trivi en su Choque Huelga, que también recomendamos desde aquí, el que han dedicado a esta obra, La Odisea, de Nolan, que es el tema de que sus temáticas suelen ser como la misma, ¿no? O sea, es el camino del héroe clásico, evidentemente este ya más literal, porque precisamente ha cogido como el regreso del héroe como el canon universal. Uno de los cimientos de la narrativa clásica, ¿no? Occidental. Del viaje al héroe es esta obra. Exacto, ¿no? O sea, además de cómo está metida dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Una odisea, un viaje largo, una aventura complicada o con obstáculos. Con obstáculos, etcétera, o con muchas cosas increíbles. Sí, tras el volcán de Islandia fue una odisea volver a casa, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, todo viaje épico. Me dejé llevar por cantos de sirena. Exactamente, o sea, es que están metidos esta obra en nuestro idioma cotidiano, nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde iba ahora. Me cogió... por el tema de esta sí, obsesión, de las temáticas. Sí, las temáticas. De las temáticas de Nolan, ¿no? Entonces, bueno, porque finalmente Oppenheimer era un poco eso también. Era un viaje del héroe. Un héroe cuestionable, muy cuestionable, que un poco como que hace el fin justifica los medios, él siendo además pacifista, ¿no? Es un poco dudoso, ¿no? A la hora de ¿qué temas elige? Yo creo que elige temas que a su público masculino, sean hombres o mujeres, quieren afrontarse a grandes odiseas humanas que les sirvan para justificar su propia debilidad como humanos. Es decir, bueno, pues Oppenheimer, si no lo hago yo, ya lo hará otro. Pues lo voy a hacer yo para que no sea tan grave. Pues eso te lo aplicas a la vida continuamente. Sí, ¿no? Y el propio Batman, ¿no? También, que es un héroe, además, justiciero, rico, ¿no? Que con todas las implicaciones ideológicas también que tiene, ¿no? Son películas que te ayudan a ser un neoconservador y no sentirte mal. Exactamente. Eso es. ¿Contribuye entonces Nolan a la narrativa de la manosfera? No directamente, pero sí en el sentido de... siempre ha habido directores mainstream, ¿no? Directores que en lugar de cuestionar el status quo, lo que hacen es, digamos que consolidarlo, porque saben que así les va a ir bien. Sí, además, si quieres pasamos ya al siguiente punto, sí. O lo metemos aquí, que es el tema de la propia temática de la Odisea de Nolan, ¿no? Que es este tipo de status quo, ¿no? De la civilización esta
en peligro, está amenazada, ¿no? Por estos hombres del mar que van a venir y la van a destruir, ¿no? Sí, eso, esta visión de la Odisea aplicada a nuestro tiempo, para mí es un valor positivo. Ujú. También porque he oído muchos comentarios, tanto de gente adulta o ya gente que ya con mucha experiencia, que eso se lo debería mirar, o gente más joven, que es lógico que lo digan, que ¿por qué cambiar una cosa tan bella, ¿no? Ujú. Y yo, pues porque precisamente eso es lo interesante, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir la Odisea a las personas de 2026? No que les decía cuando se escribió. Entonces Claro. creo que no la han focalizado mucho en el tema de la Xenia, esa filosofía mediterránea o de De la antigua Grecia. la antigua Grecia, que habla de acoger al que viene de fuera y al mismo tiempo que el que viene de fuera no abuse de esa hospitalidad. Y también el tema de qué implica el hecho de que esa Xenia se aplicaba porque ese forastero podía ser un dios disfrazado y era como una prueba que te hacía Dios. Ujú. Entonces también se plantea una segunda parte, que es, ¿esta hospitalidad la hago de corazón o porque tengo miedo a que sea un dios Castigador. castigador, ¿no? Y entonces esos aspectos pues la hacen muy interesante. Y luego la vuelta que le da de pues Penélope y demás continuamente les llegan voces, les llegan rumores, les llegan así, no saben si son fake news, Ujú. de hay hombres malos que vienen del mar. Exactamente. ¿Y quiénes son los hombres malos que vienen del mar? Sus propios hombres. Sí, exacto, ¿no? Eso es como la conclusión o el girito final, ¿no? Que Querido hay final que se puede aplicar claramente a la era Trump. a la era O sea, Trump, Israel, etcétera. Trump está diciendo, vienen a destruir el país. ¿Y Sí, quién está destruyendo el país? Pues él mismo. O el propio conflicto que hay en el Mediterráneo, ¿no? Con Israel, Sí, claro, Palestina y todo el territorio alrededor, ¿no? Claro, pero yo creo que Nolan no está hablando de eso. Hombre, yo Está creo que hablando- sí. Sí, yo creo que Yo Nolan, creo que sí. yo creo que Nolan está hablando más del mundo occidental. Es que Israel está dentro del mundo occidental. Me refiero a que está hablando más de lo que está pasando en las democracias Sí, occidentales. pero es que... Sobre todo Estados Unidos, Claro, algunos de Europa. pero entra dentro de Israel, porque Israel están poniendo en jaque las relaciones occidentales. Sí, estoy totalmente de acuerdo que Israel entra. Lo Sí, que no sí. sé es si Nolan piensa eso. No, hombre... Eso es lo que no sé. Yo lo que creo que Nolan... Viene una bici. Yo lo que creo que sí que Nolan piensa es que el mundo está en peligro, que el mundo se va... O sea, el Sí. status quo del mundo está en serios problemas. Sí, pero no esta sé película habla de eso también. Claro, totalmente de acuerdo en que Israel está en el eje del mal Ujú. y que Nolan piensa que el mundo está en peligro. Lo que no tengo tan claro es que Nolan esté en esta película atacando a Israel. No, no, no. Pero que está Yo no atacando más a Estados el status Unidos. quo, está atacando el status quo. Sí, sí. Que entra también dentro, recordemos que Nolan es ciudadano británico y por tanto el Reino Unido ha tenido mucho que ver, ¿no?, con esta concepción del mundo. Sí, sí. De hecho, una de las cosas, no me recuerdo bien si fue Alberto Corona quien lo comentó o qué, pero siempre se ha tachado a Nolan como una persona conservadora, ¿no? Ujú. Que más bien, y decía algo así como que él cree que Nolan es conservador, pero no cree que sea un ultraderechista, por ejemplo. Que son dos cosas muy diferentes. Exactamente, entonces no es un fascista, sino es una persona conservadora que Es cree que el mundo, el status quo del mundo está bien hasta que se rompe, como se está rompiendo ahora mismo, con estas decisiones de Trump, Israel, etcétera, y las tensiones con Europa, ¿no? Porque hay conservadores, hay fascistas, hay ultraderechistas, hay de esto, ¿cómo se llaman? Que ahora mismo no me sale la palabra, ya me acordaré, ¿no? Ujú. Ya me acordaré de ella. Pero, evidentemente, como tú dices, nos encontramos quizá, podríamos equiparar, igual, esta equiparación te resulta un poco llamativa. Nolan con Aaron Sorkin, en el sentido de que son hombres blancos, Ujú. como muchos que yo conozco, que piensan pues que el status quo que se alcanzó antes de la caída del muro del siglo XXI, que era perfecto. Ujú. Era perfecto para una parte de la sociedad. Ujú. Pero claro,
Su idea es que antes, o sea, el status quo que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial era el mejor de los mundos Ujú, y estos tipos se lo están cargando. ujú. Y es cierto que se están cargando ese status quo. Alguien menos conservador pensaría que ese status quo ya perjudicaba a muchas personas del Sí, mundo. exacto. Lo que pasa que ahora, quizá lo que está ocurriendo es que esas personas que estaban perjudicadas en el status quo lo siguen estando Mm. y mucha gente blanca Está amenazada. de clase media-baja Se ve amenazada. está peor Mm, que antes. Entonces, evidentemente, status quo es el mejor que lo tenemos ahora, pero no era perfecto. claro. Esto es una cosa... Y pues te digo lo de Aaron Sorkin porque también tiene ese punto de, pues por ejemplo, algunos hombres buenos. Ujú. Jan Nicholson es malísimo, pero el ejército está bien. Claro, claro, exacto. Sí, pero por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que Maribel dice, comenta en su libro de clásicos sin filtro, que es que otra de las cosas por las que sirven los clásicos es que se puede hablar de cuestiones actuales sin implicarte emocionalmente en un bando u otro, ¿no? Que los clásicos sirven para hacer discusiones o debates alejados, ya que están alejados del tiempo y del espacio, de la crispación, exacto, que por o de la implicación más personal. más personal, exacto, que le ponía el ejemplo de una profesora en Sudáfrica en la época del apartheid que podían discutir en su clase sus estudiantes blancos y sus estudiantes negros sobre la esclavitud, sin que hubiera una motivación política mucho más directa. Era una historia ya muy lejana. Exacto. Bueno, Se nos ha hecho de noche. se nos ha hecho de Está noche. sonando en la orquesta de la fiesta de aquí de Monteterlo, Like a Virgin. en Like a Madrid. Virgin. Y al principio no la reconocíamos porque es una versión como así festera. Se ha acabado el jarrete frito. Sí, hay mucha juventud en los tickets y vamos a pedir algo para beber, pero no nos han dejado. Demasiada gente. Y nada, vamos a continuar con el podcast porque vamos a seguir nuestro camino. Sí. Vamos a seguir nuestra odisea. Vamos a seguir nuestra odisea, nuestra vuelta a casa. Exacto. Ya de noche. Sí. Que seguramente nos hagan ya pipistrelos. Sí, es una palabra maravillosa en italiano para decir murciélago. O murciélago. Murciélago, también mola mucho. Una noche de repálago. De relápago. En fin. Bueno, el cielo, hay que decir que el cielo Ya, está precioso ahora mismo. albóndiga, ¿no? Albóndiga. Almóndiga. El cielo está increíble. Sí. Viene gente a la fiesta. Sí, exacto. Estamos aquí Diciendo- al lado del canal. Una zona muy bonita. Ya he visto yo mi primer pipistrero. Bueno, el caso es que retomando con la Odisea, no sé si votamos negativo o positivo lo último de lo que hemos hablado, que ha sido el tema del cine realista y también el tema de... ¿qué ha sido lo último que hemos hablado? Que ahora no me acuerdo. El tema cine realista, el de la temática, del subtexto de la... cine de la realista cinta. negativo. Exacto, que eso Pero- era el 1-2. Y luego el subtexto, Xenia, la equiparación con la actualidad. para mí positivo. Vale. No, lo que comentaba del tema de ser fiel o no ser fiel a las fuentes. Sí, Que si un director, un artista, quiere hacer una versión muy fiel a la obra original, chapó, genial. Pero también si hay otra persona artista que quiere coger una obra clásica para traérsela a su terreno personal o a la época que está viviendo, o si quiere hablar de cómo esa obra habla de temas que nos importan hoy en día, pues también chapó. Ujú. Si es que el artista tiene que coger las fuentes y hacer lo que le apetezca con ellas. Luego ya lo hará bien, lo hará mal, pero el error no es no ser fiel, sino seas fiel o no seas fiel a la obra, que luego te salga algo interesante. Sí, eso, parafraseando un poco a lo que decía Emily Wilson en su crítica a la Odisea, comentaba que las adaptaciones no necesitan y no deben seguir al original como algo, como la exactitud de una traducción. Mm. Algunas de las mejores adaptaciones transforman radicalmente o resisten el material de origen, proporcionando lo que Harold Bloom llamó fuertes malas lecturas de sus antepasados. Las respuestas creativas más memorables de la Odisea, como Helen de Eurípides, la Eneida de Virgilio, El paraíso perdido de Milton, Ulises de Joyce, Homeros de Walcott, Penelope Piat de Atwood, o Circe de Madeline Miller, o la obra de Lisa Peterson ambientada en un campamento de inmigrantes modernos, reconsideran la estructura, la narrativa y los valores del poema. O sea, realmente las obras derivadas de los poemas de la obra original también consiste en una obra en sí misma. Exacto. Y es interesante como ya posmodernismo, ¿no? de esas obras, ¿no?
Bonsoir. Bonjour. Efectivamente, Es verdad, los jovencitos un dicen momentito. bonjour, aunque sea de noche, porque tenemos la duda, porque siempre lo veamos de día, Sí, o al correcto. atardecer, anochecer, pero ahora es noche ya Ahora es cerrada, noche cerrada. acaba ya de ponerse el sol totalmente, y nos han dicho bonjour. Sí. Yo creo que solo dicen bonsoir si se van a la cama. Si se van a la cama, no. Si se van a la cama siempre me así, bueno, bon nuit. No, ya no existe. No existe. Ya ha desaparecido el Ha vocabulario desaparecido. de la neolengua. Exacto. Madre mía, la blue esta que viene ahora aquí. Exacto. Este va a ser un podcast accidentado, pero al mismo tiempo muy realista, como le gustaría a Nolan. Totalmente. Es una bici, ¿no? Sí. O sea, es nuestra propia versión de la Odisea, Luis. Es la Odisea del canal. Un pipistrelo. Sí. Bueno, comentándote, terminando con esta parte, me gustaría entonces introducir un nuevo aspecto, que es el poco espacio a la emotividad Oh, que Nolan... menos uno. el poco espacio de emotividad que Nolan aplica tanto a sus personajes como al propio montaje. Parece ¿no? como un juego esto, que una de ellas sea valor doble. Puede Sí, ser, menos sí. dos. Si inventamos juegos nosotros podemos poner la regla que nos dé la gana. Vamos a ver, Nolan. Pero vamos a explicar esto qué significa Sí. y en qué contexto lo estamos poniendo. Explícalo, Flavia. No sé si tengo que explicarlo yo o tú, pero que eso seguramente expliquen mejor las escenas que yo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, se nos ha olvidado comentar que estamos hablando con spoilers, ¿vale? Es por eso siempre en ese podcast. Los spoilers que pueda tener un poema como la Odisea, ¿vale? Pero bueno, un poema tiene, que se escribe hace 3 días. pero tiene más spoiler que, yo que sé, que Psicosis, porque hay mucha más gente que ha visto Psicosis que gente Ah, mira, que... hablando de gente adaptaciones. Que no ha leído la... Entre ellos yo no he leído la Odisea entera. No, pero que hablando de adaptaciones, te iba a decir lo del tema de adaptar una obra original calco y plano a plano. Eso es lo que hizo Gus Van Sant, ¿no? Con Psicosis. Con Psicosis. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Exacto, además él lo hizo, siempre lo dijo para demostrar que la técnica no hace el talento. Totalmente, Que vamos. yo puedo hacer Psicosis y hacer los mismos planos, pero no tengo ni la mismo... O sea, Ni el mismo contexto, contexto histórico, ¿no? Exacto, O ni sea, los es mismos que- actores, ni nada. Entonces, Exacto, o sea que ahí tenemos el ensayo que hizo y la falta Gus de Van Sant. sorpresa, porque ya sabes lo que va a pasar. Exacto. Bueno, pues por tanto vamos a hablar de la falta de emotividad de Nolan en general en sus películas, porque aquí también tiene vamos a decirle, negatividad, no negatividad, sino este defecto que creo que tienen casi todas sus películas, ¿no? No solamente lo de los personajes femeninos, que ya hablaremos de ello, pero mucho más por encima y más como una cuestión, por lo menos el take que voy a meter yo, una cuestión más racial y de narrativa de quién son los personajes principales y quién los protagoniza, ¿no? Etcétera, y quién los apoya. Quiero hablar más de cómo Nolan lleva la consecución de eventos dentro de la película, ¿no? Efectivamente. Entonces hay un momento en el que tenemos al perrito Argos, que me parece como uno de los mejores personajes de, no sé, de la historia, vamos. Sí, Buen perro. Buen perro, un perro muy fiel y que yo creo que entra dentro del imaginario de lo que es un perro fiel, ¿no? El imaginario del perro fiel es este perro que además nuestras amigas de la librería 80 Mundos, su perro es así y se llama Argos. Ya sabemos por qué lo pusieron ese nombre. Simplemente es un perro que adoptó Ulises al nacer y que se queda esperándolo hasta que vuelva, ¿no? Entonces, Hay 25 años esperando. 25 años esperando y además una cosa interesante, que aparte que los perros no duran tanto, no, o sea, su esperanza de vida es mucho menor, aunque un perro pequeño como ese sí que puede a lo mejor vivir ese tiempo, al perro como que lo rechazan y lo destierran y lo dejan ahí tirado hasta Pasan que se del muera, perro. pasan del perro. Pero sin embargo es el primero que lo reconoce, a Ulises cuando llega a Ítaca disfrazado de mendigo. ¿Qué ocurre? Que cuando muere el perro, acto seguido está por allí Ptolomeo. No, Telémaco. Telémaco, perdón, Ptolomeo. Yo estoy con Ptolomeo, ¿por qué me ha salido a mí Ptolomeo? No lo entiendo, pero bueno. Di el nombre del actor. ¿Qué? Di el nombre del actor. Y así todo el mundo sabe quién es. Ah, Tom Holland, sí, bueno, el hijo de Ulises. Ah. Que no lo conoce porque, ay, atención, él partió cuando Penélope estaba embarazada, entonces no lo conoció nunca. O no, ya había nacido. No, Telémaco ya había nacido, era pequeño, ¿no? Era pequeñito, creo. Sí. Bueno, pues el caso es que cuando muere Argos, Telémaco se da cuenta de que ese mendigo es su padre. Pero es que no nos deja ni un espacio para... Joder, que se ha muerto el perro, que el perro es como...
que era como súper importante y además toda la efusividad que le habían puesto al perro durante toda la película, con también, con el John Leguizamo por ahí Que para mí es cuidándolo. de lo mejor de la peli Leguizamo, como Sí, siempre. la verdad es que sí, la verdad es que sí. Entonces, Vale claro, para todo siempre. claro, o sea, el espacio que te pone, que se muera el perro y de acto seguido, Telémaco se da cuenta que es su padre, que tampoco nos dejan espacio ninguno para, joder, que se está dando cuenta que es su padre, que no lo ve, que no lo conoce. No es que no lo vea hace 25 años, 20 años, es que no lo conoce. Que tampoco nos dé tiempo, porque acto seguido ya entran dentro del banquete. Es Sí. como, tío, por favor, un poquito de tranquilidad, ¿no? Espacio para respirar Espacio, y sentir. Exacto. Pues yo creo que todo esto viene... Ha estado siempre en la obra de Nolan, pero creo que se agravó con el gran éxito que tuvo El Caballero Oscuro. Ajá. Me acuerdo de la crítica de... Mira, mira. ¿Un pipistrelo? No, es una rana. Una Mira. rana. Pero además una rana como pequeñita, porque no, Sí. o torpecilla, porque no... De hecho se ha enredado en... Sí, Bueno, cuando paseas por el campo te dispersas, Sí, sí. perdonadnos. Pues yo creo que todo viene con El Caballero Oscuro. Me acuerdo de la crítica de Jordi Costa en El País, que creo que es la mejor título de crítica de la historia, que era Matar de entretenimiento. El Caballero Oscuro te puede gustar, no te puede gustar, pero se caracteriza porque todo es clímax. A partir de ahí, Nolan empieza a rodar trailers de 3 horas, donde todos son grandes momentos. Entonces, no confía en su público y piensa que si se para a reflexionar o a que los personajes respiren o lloren. o a que lloren o a que el público sienta la muerte de ese perro y sienta luego ese momento increíble de Telémaco reconociendo a su padre, tiene que la película esté que estar siempre en movimiento. Ujú. Por eso, lo comentaremos después, para mí yo creo que Nolan es un gran asesor de montaje, Sí, sí. o no sé si monta él, El monta él, creo. pues es un gran montador, es un montador increíble, pero no es un buen director. No. Porque cree, además eso tendría que haberse visto, no sé si se habrá visto alguna vez Cautivos del Mal, donde están Kirk Douglas, Que es el productor, ¿no? productor, hablando con el director, que se supone que es el director Eric Bockström, Ajá. y le dice, pero tienes que meter más grandes momentos. Y dice, una película donde todos son grandes momentos no vale para nada, porque ninguno es ya un gran momento. Ahora se mueve el perro, ahora Telémaco, ahora te da todo igual. Claro. Entonces no da tiempo a respirar sus películas. Porque no No es confía... una etapa del Tour de Francia, de Exacto. montaña. Mm, Es directamente Sí, una llanura. una llanura en lo más alto. Sí, sí. O sea, los últimos 200 metros del Alpe d'Huez bajar y subir todo el tiempo, ¿no? Sí. Pues yo creo Es subida todo el tiempo. yo creo que tiene ese problema. Y yo creo que su público es más inteligente de lo que él cree. Sí. Y tampoco su público necesita estímulos todo el tiempo, porque estamos viendo películas, pues no sé, películas como Bueno, Backrooms o Obsession, que no están todo el rato arriba. Que no, y que la atención también de Y su le están público, encantando a la gente. que son 3 horas de película normalmente sus pelis, que de Oppenheimer casi llegaba a las 3 horas también, incluso El Caballero Oscuro también creo que era súper larga. Sí. O sea, que son películas de mucho metraje y que la gente no ve el móvil en la sala. O sea, Ya. que se quedan mirando su película. Que menos que haya esa tranquilidad y un ritmo, no te digo sosegado, pero sí un ritmo más que nos dé tiempo a respirar las cosas que están pasando en la pantalla. O sea, es que no te acuerdas, hay una cosa que me cabreó enormemente y que además me pareció como irreal. Y él que está tan obsesionado con el realismo, porque la vida es emotiva. Y la vida tiene altibajos. Y él que está tan obsesionado con este realismo fotográfico, pero no emotivo ni humano, coño, cuando Oppenheimer se acuesta con Florence Pugh, no, o sea, no Oppenheimer con Florence Pugh, pero el personaje, el actor que encarna a Oppenheimer. Oppenheimer con Florence Pugh me ha encantado. Sí. Ya querría Oppenheimer acostarse con Florence Pugh. Que se levanta de repente Florence Pugh a coger un libro y a leerse no sé qué. Yo no sé cuántas parejas han hecho eso en mitad de un polvo, pero es muy raro. O sea, es muy raro. Yo ¿no? creo que es que a todos los que nos gusta un poco escribir o tal, o contar historias, tendemos un poco a que nos pase eso. Cuando consideramos que una escena es necesaria para la historia, pero no nos interesa,
la quitamos La de encima quitamos de rápido. encima. Mm. Entonces creo que Sin embargo, aquí en esta película, la escena que tiene Penélope, ¿cómo se llama Penélope, joder? Anne Hathaway, con el... Estoy fatal con el nombre. Pattinson. Con el Pattinson, está muy bien. Penélope con Pattinson. Penélope Eso con sí que lo veo follando. Sí, Es que si tienes a Pattinson ya te da calma. sí, la verdad es que sí. No puedes hacer una escena precipitada con Pattinson. Mm, mm. Has nombrado Oppenheimer y yo creo que en Oppenheimer, por esas escenas con las mujeres que son todas desastrosas, sí que creo que consigue que la película respire más. Ujú. Pero porque es una película que ni tiene efecto, o sea, que Porque no, es de que no diálogos. tiene exteriores, que es diálogo, exactamente. Para mí Oppenheimer me parece una de sus grandes películas por el hecho de que crea una película súper absorbente Mm. que te tiene atrapado con diálogos. Y eso no es nada fácil. No, con eso, esa no, por eso que creo que le viene mejor el formato de Oppenheimer que el formato de la Odisea. Sí. Porque, claro, el formato de Odisea es un cuento emotivísimo, que te habla de la profundidad del alma humana. Claro. O sea, es que Como este lo podcast. tiene todo, sí, lo tiene todo, lo tiene. Tiene amor, tiene fidelidad, tiene emoción y tiene también nostalgia, tiene... Sí, pero él ha dicho, tiene todo esto, pero yo solo quiero hablar de la Xenia, de que el status quo se está yendo a la mierda y todo lo demás lo meto porque no tengo más remedio. Ya, y realmente es una pena porque, claro, por ejemplo, ¿no? Otra vez parafraseo a Maribel, lo que le interesa, por ejemplo, a las nuevas clasicistas, como esta Maribel, es la cotidianidad. Y cómo tú investigas la cotidianidad en el mundo clásico. Porque es muy difícil, claro, que las crónicas que nos han llegado, los libros que nos han llegado son casi todos pues cosas épicas, o son los cantos, o son crónicas del día a día, pero como las noticias, ¿no? Eso sería casi como si alguien del siglo XXVII se perdiera todo y solo quedaran los blockbusters. Exactamente. Pensarían sí. que estábamos todo el rato pues recibiendo aliens y Claro. no, sería muy diferente si se conservara Independence Day o se conservara, no sé, American Beauty. Claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Odisea de Homero hay muchos pasajes de cotidianidad, porque hay una cosa que se llama los símiles homerísticos, creo que son homéricos, los símiles homéricos, que hacen comparaciones de dos cosas. Pues de una cosa épica con algo cotidiano. Pues, por ejemplo, te expresa cómo es la entrada a Troya, no sé, no me imagino, que me lo estoy inventando, Sí. con destruir castillos en la arena. Sí. Pues ya tú estás sabiendo que los niños construían castillos en la arena en la antigua Grecia. Claro, las comparaciones, de eso también nos hablaba a nosotros en clase, que las comparaciones de cosas épicas, como tú bien dices, pues cómo se podían entender con cosas cotidianas. Y al nombrar esa cosa cotidiana, el autor no se estaba inventando esa cosa cotidiana. Ujú. Iba a cosas que la gente hacía de verdad. Pues precisamente esa cotidianidad que en muchas ocasiones se utiliza para dotar de realismo y de credibilidad a tus personajes, es una de las cosas que Christopher Nolan se olvida en casi todas sus películas, y la Odisea no es menos. O Que sea, es donde además más se nota porque la Odisea tiene mucho de eso, como tú bien dices. claro. Entonces, pues bueno, ahí yo creo Negativo. que negativo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de qué? Me refiero de Pues la vamos puntuación. -1 ahora mismo, Menos porque uno. estamos empatados, así que Menos ahora uno. -1. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el de ¿qué hacemos las mujeres con los Hay personajes casi la femeninos? misma luz que en una película de Nolan. Sí, la verdad es que sí, ahora está el filtro fangoso ese asqueroso. En fin, un poquito de miedo tengo yo ahora mismo. Bueno, Bueno, el caso, que el siguiente tema es ¿qué hacemos las mujeres con los personajes femeninos de LOL? yo ahí noto... Esto ¿Tú tienes no que quieres decir- opinar? Hombre, no, No quieres opinar. no me puedo sentir interpelado. ¿Qué hacéis las mujeres con los personajes de Nolan? Bueno, lo que quiero comentaros aquí, sobre todo, comenzar este tema de los personajes femeninos y hablar también de los personajes racializados, ¿vale? Un poco, vamos a hablar de... Ahora, perdona, aquí estamos pasando por un puente. Sí. Más machote que Clint Eastwood. Y mira, hizo los puentes de Madison, Fíjate, que está llena de emoción, sentimiento. exactamente. ¿Tú te ves a Nolan haciendo esa peli? No. Diciendo, venga, que se vaya a hacer fotos Exacto. al puente, creo que a mí me interesa. O esa conversación que tienen ahí los dos súper contenidos. Hostia, tío, es que me encanta esa película, de verdad. Mira, ¿eh? O sea, es un buen ejemplo ese. Está en el Kineforum de este otoño. Perfecto, porque me parece un peliculón, vamos. Bueno, el caso, que vamos a hablar un poco de quién interpreta a los personajes y cómo se ven esos personajes, ¿vale?
Una de las cosas que me gustaría también comentar aquí, también hablando de Merivert y su libro Mujeres y Poder, que es un libro muy cortito, básicamente es una clase magistral que dio, que lo han transcrito, donde habla precisamente de que al principio de la Odisea de Homero, hay como una especie de bronca de Telémaco a su madre, a Penélope, diciéndole que qué hace hablando en público. ¿Qué hace? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú hablando en público? Tú no puedes hablar en público. Eso es porque precisamente la cuestión de las mujeres en la antigua Grecia, o por lo menos lo que nos ha llegado de cómo se relacionaban, es que no eran ciudadanas directamente, eran mujeres que no podían hablar en lo público, o sea, lo más que podían hablar en la esfera privada. Marivert hace una especie de análisis de cómo las mujeres se han relacionado con pues, la política, el diálogo, la dialéctica, etcétera. Y eso es sobre todo donde reflexiona y analiza que al fin y al cabo las mujeres simplemente han defendido o hablado de cosas de mujeres o de gente desfavorecida o no, ¿cómo se dice? Discriminada igual que ellas. O sea, las mujeres no han hablado de cuestiones de hombres y mujeres, han hablado solamente de cuestiones de las mujeres o de su comunidad cercana, discriminada. Y esto dentro de la Grecia, o por lo menos de la Grecia que conocemos, ocurría también igual. O sea, Telémaco, que era una persona inferior, o sea, más joven que su madre, que se supone que su madre era la reina, podía decirle, y de hecho sale en el poema, por tanto en la sociedad de ese momento también se percibía así, diciéndole que no puede hablar en público, que nada más que se tiene que callar y que nada más que tiene que hablar en la esfera privada. Incluso hay cierto consenso en que las relaciones con mujeres sean como de segunda categoría. Correcto, sí, de hecho una de las cosas también de cómo se no performaba, sino cómo se representaba a las deidades griegas, es que realmente el sexo con las mujeres era simplemente para procrear. Sin embargo, el sexo con hombres eran el placer, ¿no? el placentero. O sea, los griegos estaban obsesionados con que los únicos válidos en la sociedad y ciudadanos, por tanto, eran los hombres. Y eso también se veía representado en los dioses. La diosa Atenea es la única diosa que se identifica como mujer, pero que no tiene atributos femeninos. Exacto. Tiene atributos más bien de hombre. Y es porque su creación, nacimiento, no es desde una diosa mujer, sino que es del propio Zeus. Este mito también de que la mujer siempre tiene que estar al servicio del hombre, porque es una creación del propio hombre, de la propia representación de hombre, ¿no? Como Adán. El cristianismo también es así. Exactamente, como Adán con Eva, que recordemos que Eva es la segunda mujer de Adán, no es la primera, que la primera sí que la creó. La primera no Judith no sale como... Porque salió rebelde. Como esperaban. Claro, entonces siempre las mujeres tienen que, ¿no?, ser una creación, o sea, para que ya las mujeres no sean necesarias en la creación, lo suyo es que nazcan a partir de un hombre también, ¿no? Exacto. Así. Un inciso cinematográfico. Sí. Acabamos de pasar el bosque con el móvil, no hay luna, nada, ninguna luna prácticamente. Parece que estábamos en una escena de La Bruja de Blair. Sí, ahora mismo La Bruja de Blair, sí, totalmente. Footage, ¿no? Encontrado. O sea que si la grabación se para y encontráis esto... Es que nos ha pasado algo. Venía por nosotros. Bueno, entonces, ¿esto a qué venía? Bueno, pues porque esto realmente Nolan se lo pasa por el forro de los cojones. Si quería realmente haber hecho, ¿no?, unos personajes femeninos fieles, ¿no?, a la idiosincrasia griega, o como aparece en el poema de Homero, esto no es así, porque además Circe es una diosa superpoderosa y además luminosa, que se queda además Odiseo, Ulises, una barbaridad de tiempo allí, creo que se queda más de un año. Se queda flipado. Se queda flipado, o sea... Porque Ulises no quiere volver. Hombre, por supuesto, esa es la primera, esa es la primera razón por la que Ulises no vuelve. Se lía. Le invitan a caña en un lado. Luego, Calipso es una diosa también bastante lujuriosa y que se percibe mucho más poderosa de lo que sale en la peli. O sea, realmente están los personajes, si analizamos cómo son los protagonistas y cómo son los personajes femeninos y cómo son los personajes racializados, vemos que
realmente los que cuentan la historia son dos hombres blancos. O Efectivamente. sea, es Telémaco y es Ulises. Totalmente. De hecho, aparte, la película va muchas veces paralela a las dos narraciones, ¿no? Ulises intentando volver, o supuestamente intentando volver, y Telémaco recopilando información sobre ese padre que no ha conocido. Correcto, ¿no? Y todo lo que está alrededor sí son los racializados. ¿Cómo se llama? John Leguizamo, puede percibirse como persona latina. Atenea o Zendaya, que es la, ¿no? O Helena de Troya, que es Lupita Nyong'o. Pues la propia Penélope, que sí es mujer, pero que tampoco ni pincha ni corta, porque ya ves tú el protagonismo que tiene Penélope, que podría haber tenido muchísimo más. Exacto. Y luego el Patel, que también es el segundo amando de Ulises, también racializado. Ese es el segundo de mando. Es que perfectamente podían haber puesto, si tan woke es la peli, podían haber puesto bien al hijo o bien a Ulises, ¿no? A Telémaco, bien a Ulises, una persona, un actor racializado, que hay 40.000. O sea, sí, también ha molestado lo de, ¿no? Lo de el actor es el actor transgénero. Bueno, sí, Page, Elliot Page. que eso también ha molestado. Pero también aparte de porque además como que se pensaba que iba a ser Aquiles y tal. Se corrió el rumor de que iba a ser Aquiles. Había mucha conversación sobre ¿cómo va a ser Elliot Page? Es que podía haber puesto... ¿Cómo va a ser de guerrero griego? Pero es que Elliot Page podía haber sido perfectamente Ulises. Sí. También, o Telémaco. Sí. Hubiera sido Telémaco y no pasa nada. O sea, ¿por qué al fin y al cabo? Al final todo el odio se lo han llevado. ¿Quién se lo ha llevado? La persona transgénero se lo ha llevado Zendaya y se lo ha llevado Lupita Nyong'o. Ay, qué casualidad, los tres personas racializadas o transexuales. Ajá. O sea, es que, tío, que si te va a llevar odio, por lo menos que sean protagonistas, ¿no? Sí, y al final son personajes bastante totalmente secundarios. O sea, es que curioso, ante todo este tema de... Sí, porque yo qué sé, a mí Zendaya es una actriz que me parece que tiene muchos registros y aquí Nolan la obliga a poner siempre carita como de... Es que no habla, tiene texto. Pues prácticamente no solo pone cara de te estás equivocando, ¿verdad, Ulises? Que bueno, por mal camino. Que por supuesto ya comentaremos la cuestión también de Zendaya, ¿no? Y cómo la narrativa conecta, etcétera, con la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí otra decepción, la verdad. Bueno, pues para no enrollarnos mucho, el tema de la poca emotividad dijimos que -1, y el que hacemos con los personajes, creo que tú y yo estamos de acuerdo que también un -1. Totalmente. O un -2, como decías tú, que... No. No, vamos a ser equitativos, ¿no? Sí. Que cada tema un punto, ¿no? Exacto. Entonces vamos ya -2. Pues llevamos -2 ahora mismo. ¿Y qué queda? Pues ¿Vamos a salvar la peli o no la vamos a salvar? que queda, a ver, sí, bueno, hemos hablado también de reparto woke. Bueno, entretenimiento +1, ¿no? Sí. Sí, espérate, porque teníamos lo de los personajes femeninos -1, pero también le ponemos -1 a lo de reparto woke. O sea, ¿sería -3 o -2? A ver. Reparto woke, ¿qué es lo que calificamos? Pues calificamos que en verdad no, que woke es una mierda. O sea, pero yo creo que hay o neutral o positivo, es decir, que luego la gente haya reaccionado así, pero yo creo que el reparto está bien. Hombre, yo hubiera apostado un poquito más, porque al final el odio se lo han llevado las mujeres racializadas. Sí, pero que te quiero decir que yo me estoy hablando, o sea, claro, tú estás hablando del reparto woke. Claro. Claro, me estoy hablando del Yo reparto... he hablado primero de lo de las mujeres y luego que los personajes protagonistas son hombres blancos. Los personajes femeninos mal, como siempre. Sí, hombre, eso como siempre. Y luego lo otro, pues sí, podría haber ido más allá, pero creo que es una conversación, o sea, es un -1 a la gente que ha llamado woke esta película. Hombre, -1 a la gente porque de woke nada, vamos. -100 a la gente -100, porque es una tontería muy grande, vamos. El reparto yo no le pondría un negativo tampoco. Lo dejaría en pues yo sí. Ni positivo ni negativo. Pues yo sí le pondría un negativo. Pues no sé. Bueno, menos medio punto menos. ¿Medio punto menos? Venga, -1.5. ¿Vale? En fin. Y... Sí, porque 1 y 0 sale
No, porque 0,5. no, pero luego el de las mujeres sí que sí, tiene menos 2,5. Menos 2,5. Exacto. Sí, se va a quedar negativo, creo yo. Pues, ¿qué queda? Pues queda la ausencia de los dioses, lo de la Xenia y la personificación de Atenea, lo último que teníamos que comentar. Ausencia de dioses. La ausencia de dioses, el tema de la Xenia, Dios ha muerto. Dios ha muerto, Dios no existe, la ley de Zeus. Y lo de como el spoiler final, ¿no? La revelación final, lo de que haga la película un poquito así en estructura circular, etcétera. Eso está bien. ¿Qué ¿no? te ha parecido? Esa estructura cíclica o circular se podrían valorar de las dos maneras. Está bien porque tú estás viendo como el final de la película al principio sin saberlo. Y bueno, Hay que decir que nosotros lo sabíamos porque como fuimos a verla en inglés subtitulada en francés, intentamos enterarnos un poco de qué iba la Odisea y claro, como empieza con el banquete final, sí. Pues básicamente sabíamos que ya el mendigo era Ulises. Pero está bien en el sentido de que al final la Odisea es una de las sombras cumbres en crear como la necesidad, ¿no? O sea, como poner en papel la necesidad de contarnos historias. Entonces que la propia película analice el hecho de contar historias, a mí me gustó. Sí. Esa estructura me gustó. De hecho, comienza con ese juglar, ¿no? Con el bardo, ¿no? Exacto. Que canta. Sí, dice, un hombre, no sé qué, tal. Eso, la verdad es que el comienzo está bastante chulo. Sí, la verdad que lo que consigue ese comienzo es que entres en la historia desde el minuto 1. Perfecto. Y nada, ¿qué te parece entonces el tema de la Xenia ya hemos hablado, de la ausencia de dioses también más o menos? Porque, sí, el que se haya centrado en la Xenia me parece lo más positivo de la película. Sí, porque además nos introduce este concepto, ¿no? Que está muy vinculado con, por lo que está pasando con las personas migrantes, etcétera, que como este peligro de la gente que viene del África, ¿no? A invadir Europa, etcétera, etcétera. Los hombres que vienen del mar. Exactamente, ¿no? Es pues un poco absurdo, ¿no? Todo este tema. Y vemos cómo pues esto se recoge, ¿no? Que los pueblos migraban desde el comienzo de los tiempos y que eso es propio de la naturaleza humana, el migrar y el que los pueblos se acojan y se comuniquen, ¿no? Porque exacto. También era el tema de la Xenia es una Sin cosa... eso no, Estados Unidos no existiría, por ejemplo. No, pero que también es una cosa muy interesante el tema de la Xenia por el tema de que se comunicara entre pueblos del Mediterráneo sin que supieran muy bien el idioma que hablaba uno y otro. Y con esta hospitalidad y con esta seña podían comunicarse y sobre todo comerciar, porque al final es lo que se buscaba, ¿no? Esa relación comercial entre los distintos pueblos del Mediterráneo. Sí, que hubiera una calma social, por llamarlo así, para que el comercio funcionara, que era un poco de lo que vivía gran parte de estas personas, aparte de los que trabajaban en el campo o trabajaban en la pesca y demás, las artesanías, pero donde se movía la pasta realmente era con el comercio. Sí, recordemos que es el final de la Edad de Bronce, ¿no? Que es uno de estos periodos donde precisamente pues ya se habían establecido los pueblos del Neolítico, ¿no? Y que se habían ya pues pasado de una economía nómada a una economía pues más de conservadora, porque tenían que conservar cada uno de los granos, ¿no? De la cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también te habla de todo eso, esa Xenia. Y luego la personificación de Atenea, que me parece interesante este juego narrativo que utiliza pues con la Xenia y luego con el sentimiento de culpa de que a este Ulises se le aparezca continuamente Zendaya, ¿no? Que pensamos que es Atenea, pero luego cuando llega la confesión final vemos que realmente Zendaya era una chavala más que había en Troya. Y que fue pues masacrada en ese ataque. Fue decapitada creo que es con el momento, ¿no? El visual de también decapitar a la diosa Atenea. Creo que es una idea visual potente y una idea narrativa también muy interesante, porque nos está mostrando un poco que al final la deidad y la humanidad están muy vinculadas, y para el personaje de Matt Damon, pues esa diosa de su mitología está representada por esa muchacha que vio cómo la decapitaban y el complejo un poco de culpa de la guerra, ¿no? Claro, de la guerra, y además de haber utilizado
supuestamente el status quo de la Xenia y haber engañado con el regalo de meter el caballo de Troya dentro de Troya, ¿no? Porque, claro, al final... Aprovecharse de la buena fe de otros. Exacto. O sea, realmente es como la ruptura del status quo. Efectivamente. Representa de lo que luego sería... del contrato social. Contrato social. Exacto, ¿no? Entonces, pues claro, es interesante aquí cómo todo eso va unido y a la vez nos habla de esa pérdida de inocencia. La pérdida de la inocencia de que los pueblos, pues, se puedan, pues, traicionar, ¿no? Claro, y aparte, yo creo que el rostro de Zendaya puede representar muy bien esa inocencia que no es naif, pero que sí que es esa inocencia de lo positivo, de un futuro, de un optimismo que es truncado por esa traición. Y también es interesante que la propia Xenia hable de que se han tratado los mendigos, los extranjeros, los forasteros como dioses, puesto que todas las personas, como son creadas a imagen y semejanza también de los dioses, esto ya más de religión cristiana, pero sí que contiene estas ideas platónicas, al fin y al cabo tenemos que ser tratados como dioses, ¿no? O sea, toda humanidad debe ser tratada como dioses. Sí, o sea, somos todos seres humanos. Ese es el reverso de lo de increíble, la idea de que no solo es que pueda venir un dios disfrazado de humano, sino que, como tú bien dices, todos los humanos, al ser prevenidos de los dioses, tenemos algo de divino también. Eso, yo creo que ahí punto positivo. Punto positivo. Pues, ¿cómo va entonces? -1,5. -1,5. Y por último, no sé si quieres hablar del entretenimiento general, ¿qué te parece la película más allá de estos puntos? Porque yo ya he terminado, no tengo ya más cosas aquí. Yo quería aportar 2 puntos muy rápidos, Venga, que van uno detrás de otro, que es el tema de si la película funciona como espectáculo cinematográfico o entretenimiento, y yo creo que con dudas sí que se lo doy, porque la película es larga y no aburre. Una película que tiene escenas mejor rodadas que otras. Por ejemplo, la batalla final, la pelea final es un desastre. Desastre total. Total. Pero hay otras que sí que son muy potentes, ¿no? Entonces yo como entretenimiento sí que le daría un punto positivo. Nos quedaríamos en -0,5. Y la voy a dejar en 0. Pero yo luego le doy uno negativo, que ya ahora te lo diré. Pero venga. La probemos. No. Bueno, entonces yo le doy un punto, porque si tú le vas a un punto positivo, le voy a dar un punto positivo, que es el hecho de que cómo ayuda esta película a la industria. El hecho de que a la industria no solo de producción, sino de distribución y de exhibición. Porque Spider-Man, que podemos hacer una pequeña coda al final, que también la hemos visto, y la Odisea le han arreglado le han arreglado el año a los cines. O sea, yo creo que todo el mundo, con estas 2 películas ya el balance de taquilla es positivo este año. Y eso es muy necesario para que los cines pervivan, porque a todos nos gusta al final ir al cine, a la sala, a la gran pantalla, y luego a la industria, pues esos beneficios enormes, pues también permiten que, aunque sea el 5% de los beneficios, irán a películas más arriesgadas. Eso, bueno, es como el caso de Love Story y El Padrino. Gracias a Love Story se hizo El Padrino. Cosa que parece que olvidamos continuamente y nos tenemos que acordar que una película a la que fueron mayoritariamente público femenino fue la responsable de que hiciera la oda universal a la masculinidad tóxica. Eso es muy interesante, porque iba mucho público femenino eso también es muy interesante, vamos a contar, iba mucho hombre que invitaba a muchacha para que... hombre a muchacha. Para que sí, hombre a muchacha. Hombre a muchacha. Para que bajaran sus defensas emocionales por lo que ocurre en la peli. En la peli, lo que ocurre en Love Story, porque la muerte siempre genera deseo sexual. Exacto. Entonces, porque folleo, que el mundo se acaba. Y vamos, ya se sabe que los índices de sexo después de un entierro aumentan. Efectivamente. Y los índices de sexo después de ir a ver Love Story también aumentaron. Era como la cita perfecta. O sea, sabías que si llevabas a una muchacha a ver Love Story, luego... Muchacho con muchacho no. Eso no lo sé. No lo sabemos. No hay datos sobre eso. Entonces, pues, como bien dices, una película como Love Story permitió que Paramount produjera El Padrino. Pues esperemos que películas como La Odisea o Spider-Man permita que se hagan películas pues tan chulas como, no sé, Cine. Obsession, Cine, etcétera, etcétera. Y yo mi último punto negativo se lo voy a dar... Ahora estamos a 0.
Sí, ya estamos a 0. No. No, estamos a más 0,5. Más 1,5. Sí. Sí. No, más No, más 0,5, más 0,5. Ahora estamos más 0,5. Bueno, pues le doy menos muchísimos puntos para que queden menos. No, que no. Pero bueno, recalcar aquí simplemente el pedazo de cagada histórica que han hecho, tanto Nolan como su equipo de producción, de que tenga una película que está precisamente hablando del status quo, cómo se lo está cargando, de vaya tela a los hombres del mar y todo eso, y de los territorios, de cómo el Mediterráneo se comunica y se relaciona, etcétera, y haya rodado en territorio ocupado, tío. O sea, esto que hablar con Marruecos para que te diga sí, 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 y no tiene la desfachatez de con todo lo que se controla las producciones de Hollywood, de que esos terrenos son ocupados, tío, que se podía haber, y además para lo que ha salido, es que no ha salido nada. Se podía haber ido, yo que sé, a Almería, o se podía haber ido a, no sé, a otro sitio. O sea, es que hay muchísimos sitios en el mundo que te puede ir a rodar esas playas y te tiene que ir a territorio ocupado del Sahara. Es lo mismo que lo del perro. Es decir, a ver, cuéntame. Practicidad. Rápido. Estos practicidad. Los primeros que me han dicho esto, ¿no? Porque no es así. Seguramente. Estos me han dicho que sí, para adelante. Pues, tío, es una decepción a lo mejor tremenda. Llegó allí y dijo, ya no me voy a ir de aquí. Pero es que es una decepción tremenda, tío. Es que como no puede haber nadie en ese equipo que se vea eso. Es que me parece una cagada histórica, la verdad. Tienes toda la razón. En fin. Suspendida. Al final no suspendida, se queda en negativo. Cosas buenas y cosas malas. A ver, vamos a ver, ya te digo, esta película tiene muchas cosas buenas, como evidentemente también la época de Barbenheimer, al final a mí me hubiera gustado más Barbie, pero me gustó más Oppenheimer. Oye, he sido muy a mi pesar. Spidersy, ¿no? Spiderman y Odyssey. Odisea. Spidersy. Barbenheimer y Spidersy. Así que sí, yo no sé, en fin, me deja un poquito traspuesta y también con estos problemas narrativos que tiene, sobre todo al final de la película, porque es verdad que creo que la primera hora de la peli me pareció bastante entretenida y una película que visualmente incluso la estabas entendiendo y ya más tarde pues la cago. Pros y contras al final. Y bueno, para terminar con la coda, pues vimos también Spider-Man en Brand New Day. Uy, que me ha asustado. Brand New Day. Ah, coño. Uf, que me ha asustado los coches, tío. En Brand New Day, y porque nunca estamos aquí en esta posición por la noche. Brand New Day, que es pues una película, bastante entretenida película de Spider-Man. Sí, la verdad es que... demasiado larga. Como todas las películas de superhéroes últimamente, pero bueno, si esto sí... En hora y media, hora 40... Sí, porque tiene 2 finales y estos 2 finales la verdad es que a mí me descoloca un poco. Lo que cuenta la peli te la puedo contar en hora 40 perfectamente, hora pues 45. Sí. Pero bueno, es interesante bueno, no es interesante no, sino que simplemente pues esta... es una pena, ¿no? Que para mí, en el sentido de que estos superhéroes parecen que nunca se van a terminar. Estaría bien que hubiera, pues, yo qué sé, una peli de superhéroes al año y ya está, pero por lo visto no nos vamos a librar de que se sigan estrenando 5 o 6 al año, aunque la taquilla sea un desastre, ¿no? No, lo que está ocurriendo ahora es el debate que tienen el otro día, ¿no? Marta y Alberto. Yo lo resumiría en no es que el cine de superhéroes esté en su mejor momento, obviamente lo que ocurre que antes todas las películas funcionaban muy bien en taquilla, las buenas, las malas, las regulares, y ahora la gente ya está un poco saturada porque también, sobre todo, ha habido mucha serie de superhéroes, y entonces, pues, está ocurriendo que se estrenan menos películas de superhéroes que antes y son menos todavía las que lo petan, pero la que lo peta, el año pasado Superman funcionó muy bien, bastante bien en taquilla. Spider-Man lo ha petado increíblemente. Supergirl mojón. Supergirl mojón porque es una película bastante mala. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que como que la gente elige la película de superhéroes de cada año o de cada temporada. Es que también es verdad que... Veo una en invierno, una en verano y otra en tal. Pero es que también es verdad que Spider-Man es un superhéroe que le gusta a todo el mundo. Exacto. Igual que Superman. Yo creo que Spider-Man gusta más incluso que Superman. Porque al final es como el chavalito que va a la universidad o que va a ir a la universidad, porque aquí en este Spider-Man no ha ido. Es un no sé qué universo, pero
En este caso, pues... En este no va. En este no va. Y claro, puede ser, ¿no?, de tu vecinito de al lado. O sea, realmente representa eso, el vecinito de al lado. Y es un personaje que siempre ha calado mucho entre el público, pues también por su tono humorístico que tiene, ¿no? Aunque Spider-Man sí que es verdad que tiene menos chistes, ¿no? Tiene chistes a la hora de enfrentarse a los malos y tal, pero no tiene tantos chistes. Sí, a mí me recordó un poco, siendo inferior a Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pero al final lo que está pasando con los superhéroes es que hay superhéroes de primera categoría y de segunda y tercera. Es decir, un Batman, un Spider-Man, un Superman, la gente va a verlo. O un Kraven y cosas de estas, pues no, interesan a un público mucho más pequeño. Sí, además lo que comentábamos muchas veces, que si el cine de superhéroes a género, ¿no?, que os recomendamos muchísimo el debate que tuvieron, ya la referencia a Luis Alberto Colón y Marta Trivi en un debatito, creo que lo subieron a YouTube, del podcast del canal de Marta Trivi en YouTube, por referenciarlo, que realmente el cine de superhéroes no se podía ver como un cine de género de superhéroes, pues porque hay una propiedad intelectual siempre detrás, que no es como el cine de el oeste, ¿no? Sí, del western. Que no puedes coger el western y hacer lo que te da la gana con él. Exacto. Porque aquí hay una propiedad intelectual, que son Marvel y los autores y demás, y no puedes, pues ahora Spider-Man es, no sé, homosexual. O Spider-Man se dedica a jugar al fútbol americano. Pues si Marvel no te da permiso, no puedes hacer. Claro. Entonces, pues ahí se pierde un poco esa posible riqueza y esa posible adaptación, ¿no?, y obra derivada que podría ser, pues, ya convertir el cine de superhéroes en un género. Si te gusta Cautivos del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué? ¡Que nada! ¡Qué broma, chiquille! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros, nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en Apple Podcast de 5 estrellas, dándole a me gusta en iVoox, Spotify o en cualquiera de los agregadores de podcast que permitan valorar el programa. ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! También podrás suscribirte a nuestro canal de YouTube de Imajoven Audiovisual, donde podrás escuchar cualquiera de los otros podcasts que producimos, como Gran Programa Doble, En el Cine Rialto o Maracaibo. Por último, recomendarte nuestra newsletter semanal a la que te puedes suscribir en imajoven.com/boletín. Sigue disfrutando de Cautivos del Film. ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Pues ha estado bien, es una experiencia diferente grabar este podcast mientras caminamos por el canal en Nantes-Brest. Hemos hecho varios medios de transporte, hemos ido a pie. Hemos ido a pie. Podríamos haber ido en barco. En barco. Y hemos ido en coche. Hemos ido en bici. Bici también. No sé cómo hubiera sido lo de ir en bici y hablar al mismo tiempo. Nos hemos cruzado con un par de bicis también. Exacto, entonces... Con chavales franceses. Y hemos acabado en coche y atravesando el bosque, cual directores de cine amateur de la... Bruja de Blair. El Spirit, ¿no? La Bruja de Blair. En fin, bueno, Luis, espero que... Bueno, Luis, espero que te lo hayas pasado bien. Yo sí, a ver cómo ha quedado, porque es un podcast accidentado con murciélagos, franceses cruzándose, luces de neón, y música y fiesta de pueblo. Pero bueno, espero que también hayáis o sea, que esta experiencia caminando, etcétera, un poco te hayas acercado a la vivencia del verano, ¿no? Y el contexto bucólico que queríamos buscar, sí, también hablando de la Odisea, precisamente. Y precisamente el hecho de pues, que es en verano, pues para hacerlo un poquito diferente a lo que es el invierno, que es más recogido, más mesita camilla, con 2 micrófonos, grabadora y estar en casa. Y además que hemos hablado de una travesía y un camino, ¿no?, que hemos hecho, y literalmente el medio es el mensaje, ¿no? Hemos hecho, además ha sido circular. Sí, el camino que hemos hecho, como la estructura que ha tenido es Nolan con... una ruta circular, igual que la estructura de Nolan en la Odisea. Pues nada, ha sido un placer, Flavia. Y otro placer, Luis. Hasta luego. ¿Qué te pasa? Nada. El domingo es una mierda aquí. De repente te das cuenta de la desproporción que hay entre nuestra fuerza y todo lo que queda aún por hacer. Sí. Asomaros a la ventana y mirad. Todos de excursión, todos al campo, todos al fútbol, todos de cachondeo. ¿Qué les importa a ellos el fascismo o los que están en la cárcel? Qué fácil es corromper a la gente. Basta un poco de bienestar para adormecer las conciencias.